Hola, ¿cómo están? Y otra vez bienvenidos a Voz Eslava, una emisión más, ahora en otro formato, en donde aprovechamos la entrevista a profundidad con uno de nuestros invitados. Y hoy muy contento porque nuevamente uno de nuestros invitados está relacionado con el arte, con la vida cultural de esta ciudad, del país, y hoy específicamente con la vida cultural en todo el mundo. Y eso a mí en lo personal me pone muy contento y además es un gran honor y un gran placer para Voz Eslava. Ah, Sin más, quiero darle la bienvenida a Demián Galindo. ¿Cómo estás, Demián? Muy bien, gracias, Luis. ¿Todo Qué bien? bueno, Demián, y bienvenido. Gracias. Quiero comentarles, para los que no conocen aún a Demián, o recordarles a los que ya lo conocen, que Demián nace en 1980 aquí en esta ciudad de Guadalajara y obtuvo su licenciatura en música con orientación en composición en el 2008 por parte de nuestra casa de estudios, la Universidad de Guadalajara, y su maestría en artes orientada a la producción de objetos artísticos por la misma casa de estudios en el 2017. Demián ha estrenado e interpretado su obra en diferentes países del mundo, por ejemplo, Australia, Chile, Cuba, Perú, España, Estados Unidos, Suecia, Alemania y por supuesto en diversas localidades y estados de nuestro país, de la República Mexicana. Estamos entonces hablando hoy con un músico que para nada es improvisado y para nada está arrancando su carrera, a pesar de que tiene una corta edad todavía. Demián, más allá de tu edad y de dónde hiciste tus estudios, en tus palabras, ¿quién es Demián? Bueno, pregunta compleja. Solo tenemos 40 minutos, pero... bueno, actualmente padre de familia, ¿no? Eso sería el primer cajita de check, ¿no? Eso consume tiempo, tú no me dejarás mentir. Docente del departamento de música, pero asociado a... Estoy en el departamento, en el Centro Universitario de Tlajomulco. Ahí imparto también clase. Estoy actualmente, recientemente terminando el Sistema Nacional de Creadores de Arte. Obtuve 2018 la fortuna de ser beneficiado gracias a un proyecto. Y pues terminé en noviembre, recién en noviembre terminé este proyecto. Y bueno, ahí en los ratos libres intento reconectarme con la faceta de ejecutante, ¿no? También ahí con el ensamble del Proyecto Caos, que es un ensamble de música contemporánea de cámara. Hemos estado dando, también ganamos una beca para un proyecto de becas Grossman de la Universidad de Guadalajara para estar dando conciertos didácticos y talleres de improvisación en diferentes prepas del sistema de la educación media superior de la misma universidad. Entonces ahí ando en eso. Está dividida tu vida entre la vida de músico, que te absorbe, y la vida de padre, como lo acabas de decir. Sí, al final lo familiar, ¿no? Ahorita la docencia, ¿no? Y las exigencias que esto conlleva. Ahí en los ratos libres que tengo logro componer algo, ¿no? No, ahorita estoy dando un periodo de descanso porque por el Sistema Nacional sí fueron 3 años muy intensos de a todo esto sumarle los proyectos compositivos. Entonces ahorita estoy como que desde noviembre que no toco una partitura, pero pues no sé, siempre estoy el picorcito, ¿no? A pesar de que intento como frenarme, de pronto ya me veo otra vez escribiendo, ¿no? Ya teniendo ideas para aterrizar a nivel sonoro y es este debate interno. O sea, tu proceso creativo es continuo, ¿no? No importa en qué momento estés. Más que continuo, a veces nos reímos, compañeros, cuando hablamos al respecto, es obsesivo, ¿no? Siempre es como oye, acá ando, oye, no me olvides, ¿no? Espérate, tengo que entregar un reporte, espérate, tengo que... entonces siempre es algo que tiene que salir, ¿no? Si es más obsesivo. Oye, Demián, y tienes tú 43 años, ¿verdad? 40 y espera, ¿qué año estamos? No sé ni qué año estamos, 2022. Voy a cumplir 42, cumplo en octubre. Sí.
42 años. O sea, no es mucho esa pregunta, perdona, Iván. No me los es estoy quitando ni poniendo, no me estaba la edad es la sacando edad, pero sumas y restas. 42 años con la experiencia que tienes, pues no es cualquier cosa tampoco, pero tienes 42 años y parece que tienes mucha claridad en quién eres hoy en día. Pero platícame un poco, ¿cuándo sentiste el llamado? ¿Cuándo dijiste, sí, mi corazón, eso que te pulsa así, que acabo de decir, es la música, es la creación, ¿cómo fue ese proceso? Fue también toda otra historia, ¿no? Afortunadamente yo tuve mucho apoyo de mis padres en cuestión a lo que quería hacer. Mi padre es médico, mi madre siempre estuvo trabajando para el administrativo, muchos años de su vida para IMSS. Y entonces toda mi vida desde niño escuchaba, no vayas a ser médico, ¿no? Y mira qué sacrificada la vida de médico, ¿no? Que le hablan y tienen que salir y a veces ni llega a comer y bla, bla. Y cuando se llegó el momento de, bueno, ¿y qué vas a estudiar, no? Yo tenía como algunas selecciones que me atraían. Una de ellas era matemática, física, filosofía, mecatrónica y música, ¿no? Eran como mis elecciones. Mecatrónica en ese entonces no estaba tan avanzado aquí en Guadalajara, ahorita ya hay mucha oferta. Pues, irónicamente, filosofía y matemática se descartaron por otras razones personales. Quedó entre física y música, pero pues me incliné por la música porque también en la familia hay tíos músicos y el abuelo era músico del pueblo y demás, ¿no? ¿Quién, el abuelo? El abuelo materno creo que tocaba en la tuba, ¿no? No recuerdo de qué pueblo era, pero el punto es que cuando dije, bueno, música, ahí ya me empezaron a no, mira que la medicina es linda. Entonces, pero ya el daño estaba hecho, ¿no? Habían sido muchos años de escuchar, no hagas medicina, no hagas medicina. Y entonces realmente no fue tanto como un llamado. Ya a perspectiva y con los años veo que era como este desfogue de creatividad. Y aparte ya tenía unos años tocando en banditas de garage, ¿no? En grupos, pues medianamente entrando a concursitos y cositas así de bandas y demás. No ganando ninguno, pero entrando, participando y tocando sobre todo, ¿no? Entonces como que por allá se fue la cosa, ¿no? Y una vez en música, pues ya hubo materias que se conectaban más con la matemática, las estructuras, la física, bla, bla, y me llamaron la atención y preguntando entre los maestros me dijeron, bueno, es que estas materias como que estriban en la composición. Entonces, pues mira. Y repito, ya allá perspectiva, ya ahora con la perspectiva me doy cuenta que ahí puedo conjugar, en la composición musical he podido conjugar muchas de esas inquietudes pasadas, ¿no? A tal grado que mi tesis de maestría tuvo que ver directamente con química, con física, con matemática, con filosofía, ¿no? Al final supiste como encontrar una conjunción dentro de la música de todo eso que te llamaba la atención. Quizás la medicina no, pero la matemática, la física Pues puede ser que... al final no sé si supe o se dio o me encontró a mí eso, pero ahora que lo mencionas es muy interesante porque esto de la medicina, muchas de mis piezas tienen que ver con curación. No sé si se logra o no, ¿no? Eso depende de cada quien, pero intento como buscar esta cosa de la curación, de la sanación, ¿no? Sin caer en esta cosa de los baños de los cuencos, o las meditaciones y demás, porque no tengo ninguna preparación como terapia o musicoterapeuta o cosas así. Pero a través de la composición también he encontrado como intentar que converjan todas esas inquietudes del pasado que hasta cierto punto me siguen atrayendo, ¿no? También lo traías en la sangre, porque, como dices, abuelo, músico, pero también tíos, ¿no? Que además se dedicaron, y aún lo hacen de forma profesional al tema del arte musical. Entonces, quizás me quiero imaginar que en tu infancia también estabas rodeado de un entorno familiar donde la música estaba muy presente, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, siempre en las fiestas familiares un tío sacaba la guitarra y ¿no? Se armaban ahí las bohemias, ¿no? Siempre era muy estrecho el vínculo, ¿no? Ahorita te quiero más adelante preguntar algo relacionado a lo que acabas de decir y a esa selección. De una vez te lo pregunto, al momento en que seleccionas y eliges
tu carrera profesional. Porque suele pasar que uno está en la prepa y cuando le preguntan a qué te vas a dedicar, como que hay algunos como carreras satanizadas, porque luego si les dices filosofía y letras, la respuesta es obvia, te vas a morir de hambre. Música, te vas a morir de hambre, ¿no? Te vas a super morir de hambre. Te vas a morir de hambre y te vas a solear mucho en los camiones. Sí. Pero tú tomaste una decisión y la pregunta creo que es obligada. ¿Uno puede vivir de la música? Depende. La primera pregunta tendría que ser ¿qué entiende cada quien por vivir? ¿No? Porque hay gente que entiende vivir como estar en una casa con alberca, sirvientes y demás, ¿no? Sabemos gente que entendemos vivir de otra forma. Entonces, no es... hay años de vacas flacas, hay años de vacas gordas, pero al final creo que ya no es diferente a cualquier otro rubro, ¿no? Antes había las carreras, las que no estaban satanizadas, como dices, estas otras, ¿no? Que tú sabías que si te ibas por ese camino la ibas a pasar bien, ¿no? Que ya las conocemos, ¿no? Que era el médico, el abogado, las leyes, arquitecto, ¿no? Ingeniería, toda esta gente, ¿no? Que inmediatamente al elegir esa carrera sabías que el futuro iba a estar bien. Pero ahora el futuro es incierto para todas y para todos, ¿no? Entonces, realmente a mí me tocó esa transición donde ya da lo mismo, ¿no? Conozco compañeros que están también en ingeniería y de pronto también la sufren, ¿no? Vivimos en este país en el que ya se estabilizaron las cosas para mal, ¿no? Ahora, ¿no? Digo, todos parejos, pero sí, pero abajo, exacto. No, digo, pero se puede subsistir, ¿no? Siempre hay formas de salir a flote, ¿no? En mi caso, pues la docencia brinda una estabilidad, una cierta estabilidad, ¿no? Y ya después la cuestión del oficio y de lo compositivo, pues a veces trae más beneficios, ¿no? Dices ahora algo, me llama la atención cuando dices, depende de lo que para ti sea vivir. Para algunos vivir es el lujo, la ostentación, para otros sí, la comodidad, para otros quizás sea irrelevante y encuentran, digamos, su satisfacción de vivir en otros rubros, ¿no? Quizás más emocionales, quizás en otros planos. ¿Qué es para Demián vivir bien? Pues paz, tranquilidad, ¿no? No estar preocupado por X o Y cosas, ¿no? Yo creo que eso sería como el común denominador entre todos los conjuntos que implica vivir, ¿no? Pero eso, tranquilidad. Quiero pensar que al hacer lo que amas, es evidente que amas a lo que te dedicas, a la composición, a la interpretación musical, encuentras esa paz de la que hablas. Sí, a pesar de que en ese lado de pronto no existe la estabilidad que brinda toda la otra parte, pues se compensa, vaya, ¿no? Siempre les digo a mis alumnos que hay que buscar algo que te llene la panza y algo que te llene el alma, ¿no? Desafortunadamente no muchos conseguimos obtener lo que necesitamos, buscamos, queremos en un solo punto, en un solo objeto, en un solo foco, ¿no? Entonces, bueno, hay que diversificarse para poder obtener y campechanear y no perder ni perspectiva ni prioridades, ¿no? Demián, tienes una infancia rodeado de familiares que están en torno a la música. Luego creces, tomas una decisión consciente de hacer una licenciatura y luego una maestría. No sé si tan consciente, pero se tomó la decisión. Y una vez que eres músico, ¿cómo es que dices, a ver, yo tengo mi corazoncito en la música contemporánea, la música de cámara, y no en otro lugar? Porque, digo, al ser músico seguramente tu acervo musical es muy amplio, ¿no? No puedo pensar en una persona que nada más te gusta una música y lo demás, ¿no? Pero ¿cómo tomas esa decisión de tu camino ya dentro de la música? Pues, a ver, voy a tener que abrir aquí un paréntesis que me parece pertinente.
sale uno de la prepa y para estudiar música no se va uno directo a la licenciatura, hay que hacer una cosa que se llama carrera técnica en la actualidad. En otros lados de la República le llaman prelicenciatura, propedéutico, pero es el común denominador que hay que hacer al menos entre 3 y 4 años antes de la licenciatura para música, que es como un tronco común con que les dan a uno materias de todo y cada quien se inclina por un instrumento. Y eventualmente en la licenciatura, al menos aquí en Guadalajara, sucede que ya se especializa uno. Hay ciertas materias de tronco común, pero hay un núcleo de materias especializantes para intérpretes, para directores, para pedagogos, para compositores, ¿no? Creo que la decisión que me llevó a tomar la licenciatura en composición en la carrera técnica fueron estas materias que tenían que ver con la estructuración, con la parte matemática, con la parte medular, con la parte, digamos, anatómica de la música que llevaban a composición. Una vez en composición encontré como este desfogue para la creatividad y pues mi maestro siempre me alentó mi maestro de composición en ese entonces, el maestro Manuel Cerda, que le mando saludos, siempre me alentaba, ¿no?, a buscar, a la búsqueda. Y me parecía muy, muy coherente, probablemente en ese momento no lo entendía y solo lo hacía como para cumplir la tarea, ¿no? Pero sí me alentaba mucho a eso, a romper. No entendía, repito, en ese entonces por qué ahora lo veo, porque al final cada quien tenemos una cosa que decir. O si no tenemos, o si vamos a decir lo mismo que otra persona, tenemos una forma distinta de decirla. Sería para mí absurdo estar pintando bodegones renacentistas, ¿no? Si lo vas a pintar, vas a hacer bodegones renacentistas, bueno, hazlos cubistas, al menos, ¿no? O hazlos en colores fluorescentes, ¿no? Las mismas formas, las mismas figuras, pero en colores que no se usaban. Encontrar tu voz. Encontrar tu voz, exacto, ¿no? Para mí fue algo como muy, como el paso a seguir, ¿no? Buscar. ¿Lo he encontrado? No, bueno, eso ya el tiempo dirá, pero al final el intento es algo continuo, ¿no? Hay gente que se muere intentando encontrar su voz propia, ¿no? Pero es lo importante, al final creo que para mí era como algo muy natural ir buscando y buscando y buscando, encontrando cositas, ¿no? Claro que siempre hay fórmulas de alguien más o necesidades compositivas de otros compositores o compositoras que dices, mira, esto a mí me sirve, pero de esta forma, ¿no? Le da uno un girito al objeto y dices, ok, mira, me sirvió a mí para lo que yo quería decir, ¿no? También encuentro tu vida y tu obra íntimamente ligada a lo mesoamericano, pero sobre todo a lo wixárika. ¿Cómo te unes tú y tu obra a lo wixárika? Pues como todo lo que hemos hablado, por un aparente caos, ¿no? Entendido caos como estos órdenes que el cerebro humano no alcanza a comprender, probablemente con el tiempo, probablemente nunca, pero de la misma forma, ¿no? Mi maestro me dice, bueno, el maestro de licenciatura es tiempo de la tesis, ¿no? ¿Qué vas a hacer? El único requisito era que fuera sinfónico coral, entonces tenía que escribir una obra sinfónico coral y le dije, pues no tengo idea, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué no buscas por el lado de la música birrárica, ¿no? Creo que no hay hasta ahora un vínculo de la música birrárica con la música de concierto, ¿no? Claro que se han hecho músicas de folclore mexicano, de otras etnias, pero de la birrárica específicamente creo que no, me dijo. Y pues en las investigaciones, tanto de campo como en las de bibliotecología, pues sí me di cuenta que no había ningún compositor que hubiera tomado la música birrárica o sus elementos como detonante o pretexto compositivo. Entonces, pues dije, bueno, va por ahí, ¿no? Pero en ese punto era como más un trámite para lograr hacer una tesis que una pasión o que un proyecto de vida. Después me voy a las prácticas de campo, donde encuentro un mundo completamente distinto del que me han hablado, ¿no? En el departamento de música todo está, y en muchos departamentos de música o universidades de música, está muy occidentalizado, ¿no? Te hablan de arte, te hablan de música, pero siempre es Europa occidental, ¿no? Y ciertos países, ni siquiera toda Europa occidental, ¿no? Entonces llego a la Sierra Birrárica
yo con mis credenciales de compositor y me doy cuenta que ya no importa la composición, que la composición es un resultante de un proceso colectivo, de un proceso de la sociedad birrárica, donde involucras a todos, ¿no? Y a todas las personas de la sociedad, donde no hay, digamos, procesos o técnicas como las que me han enseñado, afinaciones como las que me habían dicho, ¿no? Que suceden allá. Entonces todo eso me impacta, me da un giro de 180 grados de lo que yo creía que era composición y empiezo a incorporar esos elementos en mi composición, ¿no? Simplemente en la sierra a veces es el viento muy fuerte, tiende a ser vendavales muy fuertes y cómo suenan a través de los follajes de los árboles. Todo eso es algo que no se puede hacer en el piano, ¿no? En los instrumentos sinfónicos. Tienes que buscar la forma de generar esos efectos si quieres implementarlos en tus obras, ¿no? ¿Cómo recoges los sonidos, si se puede hacer? Porque creo que no estamos hablando propiamente de sonidos wixárikas, sino tú los haces sonido, pero ¿cómo recoges, digamos, ese sentir y lo que tú observas, sientes e interpretas de la cultura wixárika y luego los reinterpretas en una obra musical? ¿Cómo es ese proceso? Pues creo que hay varias formas de representar, ¿no? Sonoramente. Una es la literal, ¿no? Quiero sonidos de viento, probablemente tengo una obra con cantantes y los pongo a hacer fonemas eólicos, ¿no? Y la otra podría ser una representación mucho más emocional, que es lo que yo sentí al ver toda esa fuerza del viento pasar a través de los árboles, o qué es lo que yo sentí al verlos a ellos muy ensimismados en sus rituales, ¿no? Muy interesados en la cuestión de ofrecer, de compartir, de estar bien con los dioses, con el entorno, con la naturaleza, ¿no? Entonces, se puede ir uno por el lado metafórico o por el lado literal, ¿no? Al final, la representación sonora pues depende ya estrictamente de qué es lo que quiero decir y cómo lo voy a decir y por qué lo voy a decir, ¿no? Pero en algunos momentos he hecho eso, ¿no? Hablar literalmente o representar literalmente. En otros momentos he hecho cosas mucho más elaboradas en un sentido técnico, ¿no? Recuerdo esta misma pieza vocal de la que obtuve ahorita el ejemplo rápido. Hay un texto, esta fue la obra que me estrenaron y me comisionaron en Australia. Hay un texto de canciones Birraritari que habla de flores, ¿no? Hablan obviamente de las flores en el desierto y pues yo me imaginaba cómo es que estaban organizadas, llegados al desierto y ver allá las flores, ¿no? Como llegar a cualquier entorno natural y ver, pues, no sé, las estrellas, las nubes, ¿no? O sea, ¿por qué están ahí y no allá, ¿no? Es decir, el ser humano hasta ahorita ha logrado encontrar de qué están compuestas las cosas, darles nombres, cómo están constituidas. Sin embargo, no sabe por qué está esa flor 1 milímetro ahí y no 1 milímetro a la derecha, ¿no? Hemos logrado agrupar las estrellas en constelaciones, sabemos qué gases las componen, qué tan lejos están, qué tan grandes son, pero no sabemos por qué están ahí, ¿no? Entonces, Pues es el caos. el caos, exactamente. Y justo para dar esa apariencia de caos de las flores, flores en birrárica es tutu. Entonces hice permutaciones matemáticas sobre el número 5 porque es muy cabalístico para ellos el 5. Y repartí entre el ensamble todas estas organizaciones de las sílabas tu, entre todo el ensamble tu, con diferentes rítmicas y generé una textura que dice flores, ¿no? Pero ya buscando o imaginando esa cosa de disponerlas de forma caótica, ¿no? Esa disposición caótica, ¿no? Entonces tuve que meter mucho más organización en ciertas partes para lograr obtener esa representación de, bueno, las flores que hablan, dice el texto, las flores azules, ¿no? Habla mucho de las flores allá detrás de la montaña, ¿no? Entonces, ¿cómo están dispuestas? Entonces, fue una vez más volver a la matemática o valerme de la matemática para poder distribuir tutu por todos lados en las 5 voces por 5 veces y permutadas todas, ¿no? Entonces, Ahora, me llama mucho la atención como esa profundidad que le das a la observación de algo
propiamente, digo, las flores, ahorita mencionaste otra geografía, pero no son propiamente de esta región, pero sí tu cercanía con la wixárika, eso sí es endémico, eso no lo encontramos en ninguna otra parte del mundo. Hay muchas culturas, obviamente, pero no la wixárika. Pero también quiero mencionar, por si alguien no lo sabe, que Demián ha ofrecido conferencias, clases magistrales, talleres y ponencias también en diferentes partes del mundo. No nada más ha expuesto su obra, sino también ha hecho esta presencia, por ejemplo, en la Universidad de Santiago de Chile, en la Universidad Nacional de Música y Pontificia, en la Universidad de Música de Perú, en la de Guadalajara, obviamente, en la Autónoma de Baja California, en la Universidad Autónoma de Querétaro, de Aguascalientes, de Guanajuato, entre otros centros universitarios. Pero no se nos olvide que Demián ha expuesto en por lo menos 3 continentes. Y quiero preguntarte, una obra como la tuya, no toda, estamos hablando de una obra específica de nombre wixárika, pero ¿cómo has notado tú que personas de otras latitudes, por ejemplo Australia, que gozan de su propia historia, con sus culturas propias, ¿cómo sientes tú, cómo has observado a tu público en esos lugares que interpretan o reinterpretan tu obra? A ver, bueno, esa obra en específico me tocó ir para tallerear con el ensamble, pero ya me la encargaron, pero yo estaba de este lado y cuando se tocó yo ya no estuve allá, ¿no? Entonces, pues más bien tuve la perspectiva de los ejecutantes y de las personas que fuimos seleccionados del mundo, de diversas partes del mundo, para ir a que nos encargaran esta obra. Bueno, digo, a cada quien le encargaron una obra distinta, ¿no? Allá la gente se mostraba muy interesada, los australianos que estaban ahí tallereando, porque sí encontraban vínculos por la parte de las sociedades prístinas, de estas sociedades antiguas, ¿no? Porque Australia también es un lugar con mucha historia de sociedades antiguas, ¿no? Allá tienen los aborígenes, que sucedió un poco lo que acá, ¿no? Con los genocidios y demás, con nuestras culturas antiguas. Y ahora también, pues como nosotros, son una mezcla de cosas, ¿no? El punto aquí es que sí encontraban mucha relación. Para mí en ese aspecto fue mucho más fácil que, por ejemplo, cuando estas cosas suceden en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Porque allá encontraban inmediatamente el vínculo, como ritualístico, esta parte es como ritualístico, como chamánico, como, sí, exacto, por ejemplo, a la gente, también cuando mis editores estadounidenses gracias a ellos se ha interpretado obra mía en Estados Unidos, siempre me dicen, oye, ¿te puede contactar el ejecutante? Sí, sin problemas, ¿no? ¿Qué es un son? ¿No? Siempre las preguntas, oye, ¿qué es un son? Oye, ¿cómo es aquí como ondeando los vestidos? ¿No? O sea, porque pues, ya eran un poco indicaciones de adagio, allegretto, ¿no? Eso pues para mí ya no tiene sentido. Entonces, no soy un italiano de hace 2, 3 siglos, ¿no? Soy un tapatío del siglo XX, viviendo en el XXI, pero soy del siglo pasado. Entonces, siempre vienen esas preguntas por parte de Norteamérica y Europa, ¿no? Oye, aquí cuando dices son, ¿qué significa? ¿No? Aquí este ritmo, ¿por qué? Ya siempre hay que mandarles enlaces de música tradicional para que, ok, ¿no? Ya entiendo. Pero siempre es más difícil, ¿no? En Latinoamérica igual de simple, ¿no? Hay muchos vínculos. Con Perú, sobre todo, encontré una serie de cosas, incluso gastronómicas, que dices, bueno, no sé si México 2 o México es un Perú 2, pero ¿no? Hay muchas similitudes. Y claro que desde tiempos prístinos había comunicación, ¿no? Mayas, incas, era algo muy cercano, ¿no? Para empezar, la alimentación. Sí, claro, el maíz, todo, ¿no? Hay muchas cosas en común, ¿no? Entonces, los ceviches, ¿no? Incluso incluyen allá maíz. ¿Los qué? Los ceviches. Los ceviches, ¿no? Los famosos ceviches peruanos, ¿no? Y hay maíz de por medio, ¿no? De pescado, hay muchas cosas que son iguales, ¿no? En cuestiones gastronómicas, obviamente en cuestiones culturales también, ¿no? Era muy interesante llegar y platicar de comida y estarles describiendo un chile relleno y de pronto ellos decían, rocoto relleno.
Eso pues, es la misma cosa. Veíamos el rocoto relleno, ¿no? O el sanguche de chancho, y es un lonche de carnitas, ¿no? ¿Sabes? O sea, no, nos cambiaba el nombre un poco, pero era un poco lo mismo. Sí, sí, exacto, exacto. Sí, entonces había muchas cosas muy interesantes, ¿no? Demián, tienes 42 años, has viajado en varias partes del mundo. eh, ¿A quién admira, Demián? ¿A quién admiras? Y la pregunta es amplia, ¿no? Puede estar vivo o muerto, actual o no. ¿A quién admira, Demián? Pues actualmente yo creo que a mis hijos son una fuente inagotable de enseñanza, ¿no? A mi pareja, ¿no? Mi pareja también es una fuente inagotable de energía, ¿no? Ahorita como el bebé está muy pegado a la mamá todavía, es increíble, ¿no? El tiempo que le demanda y cómo está ahí estoica, ¿no? Está bien parada siempre, ¿no? Eh, Musicalmente, pues hay muchos, ¿no? Sofía Gubaidulina es una señora tártara que creo que tiene 90 y muchos años, creo que todavía vive. Tiene un lenguaje muy interesante, una búsqueda instrumental tímbrica muy interesante, me gusta mucho. Krzysztof Penderecki, ¿no? Él era, si mal no recuerdo, un compositor europeo, pero recién murió el año pasado, el antepasado. No sé, hay muchos, hay muchos. Nilo Velarde es un compositor peruano que actualmente, o recientemente dejó de ser el jefe de departamento de ahí de la Universidad de Lima. Eh, una conexión con su cultura increíble y distribuida también en lo orquestal, en lo sinfónico. Ha escrito también para ensambles de, que cosa que hace mucha falta acá en México, ensambles de instrumentos oriundos de allá. Lupino Caballero, un amigo de Chihuahua, también más o menos del pelo, de los 40 y pocos años de edad. También muy interesante su forma de pensar compositivamente hablando. Hay muchos alumnos. Stefano Mele, un alumno que tengo actualmente de composición, es una fuente inagotable de ideas, de imaginación, de representación sonora, de curiosidad. Sara Monroy también, otra compositora de ahí del departamento de música, alumna, creo que ya está a mediados de la carrera. Una chica también muy despierta, con muchas inquietudes compositivas, ¿no? No sé, creo que no terminaría. Y bueno, y eso hablando de los círculos medianamente cercanos, ¿no? O sea, también la figura del maracame, ¿no? Para mí es algo muy respetable, ¿no? Es toda una carrera lograr llegar a ser maracame, ¿no? En la sociedad birrárica, ese tipo de cosas, sí son de admirarse, ¿no? Mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pues sí, eso, sacrificio, ¿no? Me hablas de gente que admiras, personas, y te quiero preguntar sobre los momentos de tu vida. Son múltiples, como cualquier persona, pero ¿cómo han influido esos momentos de tu vida en tu composición? O más simple, ¿influyen tus momentos de tu vida en tu composición? Sí, tendrían que, forzosamente, ¿no? Algunos más conscientes, algunos más inconscientes, pero sí tendrían que. Parte de estas personas que admiro, pues son mis padres, y una de las primeras composiciones que hice intentando ya romper este cascarón explorativo, ¿no? De ya cortar la teta académica y intentar hacer esta búsqueda del lenguaje propio, es dedicada a mis padres debido a esa razón, ¿no? Como intentar explorar, incluso se llama Corazón, ¿no? Puesto que mi padre es cardiólogo, y la dedico a mis padres, y fue como esa primer pieza donde quise empezar a encontrar, a buscar, ¿no? Entonces sí influyen bastante, ¿no? Hay otra pieza, una más actual, que se llama Ecosonografía, haciendo como el juego de palabras de ecos, sonos y grafos, pero también la ecosonografía del útero materno, donde
intento representar de manera metafórica mucho de los ruidos inútero, de los ecosonogramas que tomé de mi hija y de mi hijo, y otros más literales, ¿no? Los latidos y eso de corazón, mucho más de grabaciones de las ecosonografías. Y es una pieza para bajo eléctrico y electrónica en tiempo real, también que fue de parte del proyecto del Sistema Nacional. ¿Cómo es tu proceso creativo? Oh, también otra pregunta, otra carta difícil, ¿no? En realidad depende de lo que quiero decir y cómo quiero decirlo, ¿no? Por ejemplo, esa pieza que se hizo para Australia, me di cuenta que el único seleccionado del continente para escribir para ese ensamble fui yo. El director creativo se aventaba una vuelta al mundo para seleccionar compositores, y al otro año hacían lo que ellos llaman la Bienal Modart. Y cuando me di cuenta que del continente yo era el único seleccionado, para mí pues, fue de mayor peso las decisiones compositivas que traía en mente, ¿no? Y fue a replantearme muchas cosas. Esa vez lo que hice fue, nos pidieron que fuera una pieza de entre 5 y 8 minutos, entonces partí esos minutos a razón áurea, una vez más la matemática, por 5 veces, y cada sección en 5, y así sucesivamente, de forma que pudiera obtener ahí momentos precisos de la narrativa, porque como era para cantantes, agarré 5 canciones de la cultura birrárica. Entonces, de 6 cantantes disponibles, tomé 5. Entonces, depende, ¿no? Y, por ejemplo, esta pieza de ecosonografía, pues, está estrictamente basada en todo lo que sucede en el útero y los sonidos, las emociones, los movimientos que existen en el útero materno durante la gestación, y al final hay una parte del alumbramiento y la canción de cuna, ¿no? Y pues ahí indudablemente esos momentos impactaron mucho, ¿no? Yo recuerdo tener a mis hijos y arrullarlos cantándoles, no sé si se dormían por enfado y por las desafinaciones o por sueño, no sé qué, pero recuerdo, hasta son momentos que me impactaron mucho, ¿no? Entonces querer como decir esas partes también, ¿no? De la vida, pues que termina por ser tu cotidianidad en algún punto, ¿no? de tu vida. Otros momentos, no sé, hay una pieza, es un capricho para contrabajo y orquesta de cuerdas, también del Sistema Nacional. Hubo otro proyecto de los que engloban el sistema, mi proyecto del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y ahí fue más como cerrar un ciclo, porque pues en la carrera técnica yo tocaba contrabajo, puesto que no había instrumentos eléctricos en el departamento de música, pero pues yo empecé tocando el bajo eléctrico, entonces era como un despedirme del contrabajo, que ya tenía muchos años sin tocar, pero cerrar ese círculo, ¿no? Pues sí, como de algo que valía para mí, ¿no? Entonces hice un tema y variaciones de un canto de curación de la etnia birrárica, pero para contrabajo y orquesta de cuerdas. Entonces ahí el proceso fue más caprichoso, ¿no? Ahí dije, a ver, tiene que durar tantos minutos. Estructuré igual todo, partía a razón ahora, y hice las variaciones, tuvieron que ver estrictamente con la se me fue la palabra, perdón. No es el discurso, la retórica griega, ¿no? Donde ahí, pues, para no ponerle como introducción y bla, 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 era como el exhorto, hay una hipérbole de lo que hay que curar, ¿no? Y luego lo que hay que curar, un son contemplativo, que pues ya van como siguiendo ciertas pautas de un discurso, ¿no? Hay palabras que escucho que se repiten, que son constantes en esta plática, como la curación, por ejemplo. Pero también las personas que admiras, mencionaste algunas personas que hoy son estudiantes me imagino que en la licenciatura de música, por lo menos en la escuela de música. Vamos a hacer un ejercicio, es la primera vez que lo hago, y no sé qué resulte, pero incluso quizás sea hasta un poco tedioso, pero a ver, voy a mencionar algunas de tus obras y me gustaría que dijeras la primera palabra que sale de ti. Creo que el ejercicio está bueno porque siempre la música está íntimamente ligada a nuestros momentos de vida. Y algo dicen y algo cuentan. Es una jodidez quererlo cerrar en una palabra, pero vamos a ver qué sale, ¿no? Minuto para Japón. Bueno, condolencia.
Pero tengo que abrir un paréntesis aquí, esa no es obra mía. Esa es una obra de Ananda Sutherland, un compositor indonesio, amigo nuestro, amigo del ensamble, pero condolencias podría ser, ¿no? De acuerdo. Condolencia. Corazón. Oh, es difícil este ejercicio, nunca lo había hecho. Afecto. Wixárika. Admiración. Fotografías para piano. Recuerdos. Ecosonografía. Corazones. Bueno, muy bien. Bueno, nunca lo había hecho yo tampoco. Y bueno, no, si a alguien le gustó, lo volvemos a hacer y si no, ahí queda la... Comenten también. Demián, casi para llegar al final de esta entrevista, dos últimas preguntas. Además de padre, de compositor, de intérprete, de hermano, de todo lo que es Demián, también eres maestro y en el sentido de comunicar y de expresar conocimiento y compartir. ¿Cuál es tu relación con los jóvenes? Es difícil, ¿no? Ya hay una brecha generacional, ¿no? Ya se siente. Ya se siente esa brecha generacional, ya no me entienden mis chistes de la Pantera Rosa y cosas así, ¿no? Pero al final, más que maestro, no me considero maestro para ellos, más bien me considero como un facilitador, ¿no? Realmente de muchos de ellos solo tengo unos 2, 3 pasitos adelante, ¿no? Lo que intento más bien es como intentar que ellos encuentren su camino a través de sus inquietudes, a través de sus necesidades, a través de sus, pues sí, detonantes, lo que les compete en sus momentos, ¿no? Hasta cierto punto termina por ser como un trabajo pues psicológico, ¿no? Yo no tengo ninguna trasfondo o estudio con respecto a la psicología, pero de pronto es más como meterse a sus cabezas y decirles por dónde, ¿no? A mí no me interesa ser como esos maestros que quieren que sus alumnos sean sus minimis, ¿no? Sus copias fidedignas de ellos, y si hablan y visten igual que ellos van a sacar 10, ¿no? Y si no, 0, ¿no? O ahí se agarran. Entonces, pues me interesa mucho eso, ¿no? Creo que ha funcionado. ¿Cuántos años tienes dando clases? Como en el departamento de música, como 11 años. En el centro universitario de Tlajomulco, unos 2 o 3 años. Y por fuera, en academias y demás, probablemente otros 8, 9 años. Pues ya, bueno, ya muchas personas han pasado por tu formación y por tu influencia, pequeña, mucha, como sea, han sido muchos años de influir en los jóvenes. ¿Qué sigue para Demián? No sé, espero que un descanso. No sé. Es lo que queda. A ver, volvemos al principio, ¿no? Al final, todo se cierra donde empieza. Al final ya tengo ideas para componer, ¿no? Me estoy intentando dar ese periodo de reposo para no fotocopiar las copias de las obras pasadas, ¿no? Estoy obligándome a no componer al menos por un ratito más que considere oportuno, pero ya la mente está procesando ideas, ¿no? Ya tengo una lista como de 10 obras por hacer que siempre están ahí, ¿no? Pero pues espero que eso, ¿no? Espero componerlas en algún punto. Es por esa razón que los compositores siempre mueren con obras inconclusas, ¿no? Siempre. Las traes en la cabeza, por lo menos. ¿Qué hace falta para que estén escritas? Tiempo. Muchas veces pues, la famosa apariencia de falta de tiempo. Y pues disposición, ¿no? Muchas veces aquí, por ejemplo, es difícil que los ensambles estén dispuestos, tanto los oficiales como los institucionales, como los particulares. Es muy difícil que estén dispuestos a estrenar obra, ¿no? Es muy curioso cómo todos quieren tener el último teléfono, el último carro, el último pantalón, los últimos tenis, pero escuchan música de hace 4 o 5 siglos, ¿no? Que no está mal, es todo un bagaje cultural que hay que aprender, hay que encontrar aprendizaje en ello, pero pues que sigue también, ¿no? Entonces,
Entre esos dos factores es que es más fácil de pronto que te toquen en Australia, ¿no? Que aquí mismo, órale. Sí, sí. Por ahí Gergana, una maestra de contrabajo del Departamento de Música, se mostró interesada por el Capricho para contrabajo y orquesta y quiere ver si lo estrenamos este año. Está haciendo todo lo posible. ¿El Capricho es una obra tuya? Una obra mía. Y ella es contrabajista, entonces pues ella sí se interesa. Es raro cómo el extranjero se interesa más por lo nuevo, por lo local que, ¿no? Bueno, dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿no? También, esa era mi última pregunta, pero surge esto, la música que compone Demián, desde mi perspectiva, con mucho respeto, no es fácil para cualquier oído. No es fácil tampoco que una persona de a pie, cuyo bagaje auditivo es del día a día, que escucha la radio todo el día, no es quizás la aproximación no es tan simple. Quizás haga falta un poco de apertura, de soltura, de mente abierta y entonces poder cachar aquello, ¿no?, que compone Demián. ¿Tú estarías de acuerdo? No, fíjate que no. No podría estar más en desacuerdo. Pero es lindo estar en desacuerdo con alguien, ¿no? Y seguir platicando. Es más interesante lo que tú piensas sobre él. Sí, fíjate que creo, digo, es una respuesta de índole multifactorial, ¿no? Pero creo que muchas veces es el miedo de la misma gente de decir, ay, aquello está lejos de mi alcance, ¿no? O sea, yo estoy acostumbrado al beat de la música popular y listo, ¿no? A mí pónganme otra vez lo mismo de siempre, el algoritmo funciona muy bien para mi comodidad. Entonces, salirse de esa zona de confort, o el miedo a salir de esa zona de confort, es la barrera que a veces disfrazan como de, no, es que esa música yo no la entiendo. Pues no hay nada que entender. Yo les puedo apostar que el 90% de las personas que han ejecutado en Guadalajara mi obra no la entienden, ¿no? Los que han ejecutado. Los músicos que han ejecutado esa obra, ¿no? O sea, el proyecto Caos la entiende perfectamente, pues es gente con la que yo convivo, es gente que piensa igual, es gente que hace cosas que, no piensa igual, pero tenemos muchas cosas en común, ¿no? Nos gusta la música nueva, hay compositoras en el ensamble, ¿no? Admiro también a todos ellos, ¿no? Son un conjunto de gente loca haciendo locuras, ¿no? Es muy interesante. Pero por otro lado, creo que es más eso, cuando la gente se permite, creo que es más importante, lejos de le voy a entender, no lo voy a entender, ¿qué voy a sentir? Esa es la pregunta que a veces no se hacen, ¿no? Tienen miedo a enfrentarse a un Pollock porque, si no digo que está padre, me van a tildar de que no sé de arte, ¿no? O de ignorante. Pues, ¿qué más da? ¿No te gusta el Pollock? Vomítalo, no te tiene que gustar un Pollock, ¿no? O un Van Gogh o lo que sea, ¿no? O, el Van Gogh sí es muy bonito, ¿no? O sea, sí lo entiendo. O sea, si te transmite algo, te transmite algo. Sea Pollock, sea Van Gogh, sea lo que sea. Entonces, aquí más bien creo que es como ese miedo o perder ese miedo ¿le entenderé o no le entenderé? Y mejor dejarse fluir a qué me hizo sentir, qué percibí, podrían ser hasta efectos secundarios, ¿no? Como mareo y vómito. Y no importa, está bien, ¿no? Pero permitírselo, ¿no? Eso es lo primero. En mi experiencia, al contrario, es más renuente el músico de entrenamiento académico, porque ellos tienen ya una idea muy clara, o les han dicho, les han impuesto una idea muy clara de lo que debe ser música y cómo debe ser interpretada la música. Entonces a veces se encuentra uno más renuencia con músicos que con audiencias de calle, ¿no? Entonces, honestamente, creo que no. Sí. Es interesante el fenómeno, ¿no? Por donde lo busques. No, totalmente. Y lo interesante es que quienes vean esta entrevista vayan, escuchen, si no lo han hecho, la música de Demián, y si gustan, tienen las ganas, nos dejan ahí un comentario y a lo mejor digan, no, sí, es verdad, ¿no? Es cuestión de perderle el miedo y a ver qué opinan, porque eso va a ser bien valioso para todo el mundo, que opinen. Demián, muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad es que re buena. A mí me gusta mucho platicar, ya lo hemos hecho muchas otras veces, no es la primera. Y a mí me gusta mucho platicar con gente como tú, ¿no? Que podemos, que por lo menos me permiten tratar de sacarles algo que puede ser de interés para alguien. Y yo creo que está buena la plática. Sí, ya estuvo a gusto. Entonces, muchas gracias, Demián. ¿Cómo te quedas? A gusto, contento. Sí. Por un lado, por otro lado, creo que pudimos haber hecho esto por
4 o 5 horas sin problemas, pero no entiendo los formatos. Sí, Y ojalá tengamos otra oportunidad, seguramente lo vamos a tener. sí, y gracias a los que nos aguantaron y cualquier cosa ahí andamos, ¿no? Y de veras comenten, yo no bloqueo a nadie de mis redes, aunque digan lo que digan, ¿no? Buenísimo. ¿Dónde te pueden escuchar? ¿Dónde pueden escuchar? Hay cosas en YouTube, tengo cosas en SoundCloud y pues en mi Facebook ahí pongo los enlaces de esas dos. Órale, Demián Galindo, tal cual así te van a encontrar. Sí. Pero no tengo muchas redes sociales. Buenísimo. A lo que llego. Pues ahí está la tarea. Si algo de acá sacamos, su opinión va a ser oro molido para las redes. Gracias, Demián. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima, chicos.